hace 32 años, Dios quiso, o 39 años, Dios quiso que conozca a mi actual esposo. Él era hijo de una de las dueñas de esta casa. Esta casa fue de 10 hermanos y bueno, solamente eran 2 casadas, los demás solterones, porque no encontraban su media naranja, se quedaron sin pareja. Cuando me casé vine a vivir a esta casa, era un poco pesada. Cuando me dejaban sola me quedaba en las gradas afuera porque me daba miedo. Y poco a poco fui parte de esta casa, me aceptaron los entes de esta casa, porque todas las casas antiguas tienen su historia. Sin embargo, al revisar los documentos, esta casa fue construida en 2 partes. La primera comenzaron a construir en 1887, la primera parte. La segunda parte comenzaron ya comenzando en 1893-94 y ya la estrenaron en 1900. Esta casa, una parte era banco y la otra parte era una fábrica de fideos, La Ideal. Trabajaba, era de unos españoles. Esa anterior historia no la tengo muy bien fresca en la memoria, pero sí era de la familia posteriormente Morris y la familia Salles, eran dueños de ese banco. Sin embargo, esa asociación, esa sociedad desapareció y el señor Salles quedó dueño de toda la casa, que era amigo del padre de mi suegra. Y resulta que los médicos le dieron apenas 1 año de vida al señor Salles, y él había tenido más de 20 casas, empezó a vender. Como se había prestado dinero del padre de mi suegra, es que como parte de la deuda les entregó esta casa. Sin embargo, el señor vivió 20 años más. Ya se equivocaron, no había tenido cáncer. Pero bueno, mis tías no vivían acá, la casa la mantenían así, ya estaba vacía, ya no había banco, ya no había fábrica de fideo. Ellos vivían donde ahora está la cancha del Colegio Santana. Expropiaron la casa y después se vinieron acá. Y desde el momento en que se vinieron a esta casa, empezaron a sentir y a ver personas que aparecían y desaparecían, que subían las gradas a toda carrera y luego desaparecían, personajes con capas, personajes de negro, personajes con esos tongos que se utilizaba a principios de los 20. Y fue así que cuando yo vine ya a vivir, he tenido experiencias un poquito feas que me dañaron un poco la salud, pero poco a poco ya fui pidiéndoles que me dejen vivir, que quería ser parte de esta casa, y de esa forma es que llegué a conocerlo al señor del Pucho, que se ha manifestado inclusive cuando el grupo Octavia filmó acá un videoclip a Jayo. El señor ha estado todas las noches vigilando a los jóvenes que filmaban, y sin embargo ellos pensaban que era mi esposo, que fumaba mucho y que no dormía por controlarles. Mi hijo nunca les dijo que era el señor del Pucho para que no se asusten, pero el señor controlaba la casa, controla la casa hasta el día de hoy. Los inquilinos también han sentido la presencia de él. No es demoníaco, simplemente que mira la casa. Es en el último piso, ¿no? En el piso intermedio, y en la planta baja es una señora y un niño, los que están permanentemente igual
controlando, vigilando y no sé, debe haber quizás otras entidades más, pero que no te provocan problema. Ahora, con relación a otras historias, hay una historia que nos ha provocado un poquito de nerviosismo. Había una señorita en un lienzo en el primer piso que quisimos sacarla porque no pertenecía, o sea, no la considerábamos de la familia, y quisimos sacarla y se nos ha impedido, o sea, se nos ha roto la llave del candado, la llave de la chapa, no hemos conseguido un chapista, nadie quiso venir, etcétera. Entonces eso lo hemos interpretado como que la señorita no quería irse de esta casa. Ha debido ser quizás familiar de la primera familia o de los primeros dueños de esta casa. Sin embargo, después que nos decidimos no sacarla, logramos conseguir un chapista, abrimos la puerta, sacamos, desclavamos porque el cuadro estaba clavado en la pared, la sacamos y la guardamos durante más de 10 años más o menos. Cuando antes de sacarla, una de las amigas que vino a visitar me dice: no quiero entrar a tu casa porque tienes presencia diabólica en este nivel. Y yo me reí, le dije: estás loca, la única diabla debo ser yo, ¿no? Pero no quiso entrar, nunca entró a mi casa. Siempre que venía, en las gradas afuera hablábamos. Y eso se pasó como cualquier conversación. Pero ya después de más de 10 años, cuando mi hija ya era jovencita, me pide ver nuevamente el cuadro y con sus amigas ven, y luego viene asustada y me dice: mamá, no es el cuadro este, es otro. Y yo le digo: no, es el mismo. No, pero ven, son 3 mujeres, ya no es una. Entonces, de esa forma es que cuando yo voy, veo el cuadro, evidentemente es el mismo cuadro. Ahí no dice musas, van a poder leer la palabra musa, era una sola. Y claro, afea las manchas de sangre que se ve ahí, se ve inclusive esa cara demoníaca, que una amiga nerviosa le ha empezado a raspar el ojo. Bueno, ahí se quedaron las 3 niñas. Claro, mi cuerpo se me enfrió, y para no asustar a las amigas de mis hijas, de mi hija, que les dije: ay, aquí están mis 3 hijas, ¿no? Las yernas de mis hijos cuando se casen, y tú, le decía. Pero no es este el lienzo. Pero estaban los clavos, inclusive están en los costados, y no sé, no podemos nosotros, nunca pudimos encontrar una respuesta del por qué tenemos ahí 3 mujeres en vez de una sola, ¿no? Después otro pasaje, que toda la ciudad de La Paz se apagó, un apagón tremendo, y tenía luz mi casa, ¿no? Entonces recuerdo que mi hija con sus compañeros estaban estudiando el teatro y tenían que practicar, y justamente en esta parte de la casa donde era el dormitorio, ahí estaban practicando. Y estaba todo con luz, pero toda la ciudad en penumbras, y la única casa con luz era nuestra, ¿ya? Entonces, así por el estilo, cosas extrañas que no tenemos respuesta, ¿no? Porque no sé si son personas que han dejado algo atado en esta vida, que siguen buscando que alguien les colabore salir de este mundo. O será personajes que están como cuidadores de la casa, porque tengo entendido que más tardan en entrar los ladrones que en salir. Me han dejado una vez el búnker abierto con instrumentos ahí adentro, apareció abierto, pero no robaron nada. El otro lado igual entraron a robar azúcar, alcohol, y más tardaron en entrar que en salir. Y bueno, en ese lado hay una señora que se les presenta, ¿ya? No sé quién será la señora,
Y de acuerdo a algunos datos que pude conseguir es que era un crimen pasional que pasó en el patio donde antes, en la década de los, en el siglo de 1800, ¿sí? Cuando esto era una gran plaza, había habido un asesinato en el cual perdieron la vida los tres, un niño, una señora y este señor, que aparece con capa y bueno, sube y baja las gradas, siempre está apurado, siempre está corriendo. Lo que sí es que pude percibir también que no les gusta a las muchachas que están así como top o con minis, ¿no? Porque les encanta acariciarlas y eso pude percibir con una muchachita, porque yo en su espalda vi una cosa blanca y ella se hizo así. Entonces le dije, ¿qué pasó? Alguien me agarró de atrás. Yo apenas pude ver una nube blanca nada más, y entonces le dije, nunca vengas en mini y tampoco estés semidesnuda, porque le encanta mi fantasma. Sería más o menos el año 96 y con el Yuyo hacemos una obra de teatro en la Facultad de Medicina. Obviamente en medicina para los doctores no es correcto hacer teatro cuando uno tiene que estudiar medicina para salvar vidas y toda la cosa. Entonces nos prohíben ensayar en la facultad, no había dónde. Y el Yuyo ofrece su casa, que es, como todos saben, enorme. Entonces de esa manera empezamos a ensayar, estábamos armando una obra que no me acuerdo el nombre. La cosa es que hacemos los primeros ensayos ahí, en una de las tantas habitaciones que tiene la casa, acá arriba, en el tercer piso. Y de a poco se fue convirtiendo ya en un lugar habitual de ensayo. Con el tiempo, esa obra se cancela porque muchos futuros médicos deciden dejar de hacer teatro. Y entonces empezamos un nuevo proyecto con la Yuya de trabajar con lo que estábamos dando clases en un colegio, y decidimos que la obra que habíamos montado en ese colegio pase al teatro de cámara, a otros espacios, tome un carácter un poco más serio. Entonces ya con el grupo, que era la Rodilla del Telón, hacemos un primer intento de ensayar acá, pero claro, también pasa que los chicos dejan de venir y todo eso. Recuerdo que en esa época, bachilleres, estos chicos, la mayoría decían, no puedo venir porque mis papás dicen que por aquí matan, entonces dejan de venir. Y reestructuramos el grupo, ¿no? Nos juntamos con gente ya de universidad, ya más grandes, que no tenían el terror a la zona. Entonces, estaba Juan Carlos Rada, que ahora es médico, estaba Francia Ulitas, estaba Hernán Dávalos, que era parte de otro tipo de trabajos del proyecto, no del grupo, digamos. Y empezamos a ensayar en esta sala enorme, que era un gran depósito, estaba llena de cosas, había muebles, había muchos papeles, había cosas en depósito de la familia, pues de Marcelo. Era lo que ahora conocemos que se llamaba Linolio. Linolio, sala de ensayo. Sala de ensayo. Entonces, lo que hicimos fue despejar 4 metros por 4 metros. Estaba toda la colección de periódicos Hoy del tío Fernando. Y despejamos 4 por 4 y ahí ensayábamos. Hasta que cierto día, ya cuando habíamos decidido darle un impulso, un carácter ya realmente serio al proyecto del grupo, empezamos a delinear lo que iba a ser esta sala como espacio de ensayo. Entonces, al principio despejamos toda
parte rectangular principal, digamos, de la sala de ensayo, y en el pedacito que queda hacia la ventana apilamos todo. Y con el tiempo nos damos cuenta que necesitábamos ese espacio también para hacer trabajo de mesa. Entonces, fueron 3 días, solo durante 3 días acarreamos cosas hacia lo que ahora son las oficinas del búnker, que era también otro gran depósito de muchas cosas. Esta casa, saben, tiene más de 100 años, entonces obviamente hay una acumulación, ha habido una acumulación enorme de cosas. Recuerdo eran 3 días donde no teníamos un centímetro de tierra. Bajábamos cosas al sótano, otras las metíamos hacia este lado. Al final despejamos el espacio, pusimos una mesa y unas 4 sillas y empezamos a hacer el trabajo de mesa. Vale, entonces Juan Carlos Rada deja el grupo. Montamos una obra todavía. Montamos una obra que se llamó Las Cajas, escritura de Marcelo. La presentamos en el Teatro de Cámara y necesitamos hacer unas paredes que eran los bastidores con papel y estuco, y obviamente para hacerlos necesitábamos espacio. Entonces decidimos, Marcelo nos dice que abajo tenía un espacio que era un depósito que estaba vacío en ese momento y que podíamos trabajar ahí, y nos vamos a lo que ahora es Copar, aquí en la misma esquina, ese depósito, y que no tenía este segundo nivel que ahora le han puesto los de Copar, no tenía eso, y ahí trabajamos lo que eran los muros estos. Hacemos las funciones. Fue una temporada chiquitísima, muy pequeña, de 3 días solamente. Esos muros ya no deben existir, obviamente. Y ahí los chicos, una vez más, se van del grupo y lo reestructuramos una vez más. Ya Francia decide quedarse en el grupo. Incorporamos a Reinaldo Pacheco, e incorporamos a Diego Haish con Marcelo y conmigo. Entonces ahí comenzamos a trabajar lo que luego fue el refugio, nuestro último refugio. Empezamos con el trabajo de investigación, empezamos con el trabajo de texto y con el ensayo en la sala de ensayo, que le llamábamos linóleo, porque como el piso es un piso viejo, había muchas astillas, entonces conseguimos un linóleo para cubrir esto, ¿no? Por eso le llamábamos el linóleo azul, además, porque era azul el linóleo. Y ya cuando llega el tiempo de hacer las funciones, se nos ocurre que esta obra, que trataba de la Riada de La Paz del 2002, tenía que tener mucha agua. Y teníamos el problema siguiente: sabemos que en el teatro de cámara, debajo del piso del teatro de cámara, hay un generador de energía. Entonces no podíamos usar agua en el teatro de cámara y no había una sala donde podamos hacer realidad esto de tirar toda el agua que queríamos. Entonces se nos ocurre habilitar este espacio donde habíamos hecho aquellos muros aquella vez para tirar toda el agua posible. Poco a poco el trabajo escénico nos va llevando a construir esta piscina de 9x2 donde tirábamos casi 1000 litros de agua. Y nos damos modo, ustedes conocen, tiene la misma estructura del búnker actual, un ancho de 5,5 por 15. Entonces en los costados ponemos bancas, no teníamos las bancas, entonces en lo que ahora es el búnker había un depósito enorme de latas de alcohol caimán. Entonces a discreción sacábamos las latas, las amarrábamos a unos tablones y esas eran las bancas que iban a los costados de esta piscina donde se nos ocurrió montar el espectáculo. El trabajo lumínico igual, lo hemos hecho ahí, las primeras luces del búnker, latas de leche pintadas, que lo hemos hecho ahí. Todavía debe haber alguna colgada en parrilla, por suerte. Y nada, de esta forma empezó a existir el búnker como espacio escénico, ¿no? Antes ya existía tal vez como espacio de ensayo, pero como espacio escénico fue la primera vez. Recuerdo la primera temporada, las primeras 4 funciones. La primera fue durísima porque la gente no sabía qué era,
dónde era, cómo llegar, etc. De a poco fue creciendo, fue mejorando. Por suerte la obra funcionaba bastante bien, entonces nos permitía también generar una expectativa, un interés de la gente por venir a la sala. Al poco tiempo nos dan la mala noticia que se alquila ese depósito a la Flota Mopar y no había sala. Entonces Marcelo Echu consigue la de al lado, que es donde es ahora el búnker, que por la salita, el recibidor que tiene antes, pues funciona mejor. Entonces trasladamos el refugio ahí, que implicaba picar el techo, buscar la viga para colgar la barra de luces, nuestras bancas así como eran las llevamos, empezando a construir algunas otras ya más fijas, más estables. Y ahí sí hacemos temporadas largas ya del refugio, y pues el búnker ya se empieza a conocer y a consolidar como un espacio escénico. Y bueno, lo que sigue ya es, terminamos con el refugio, y entonces hacemos construir la gradería que ahora hay en el búnker, y luego de un tiempo, ya estando en Santa Cruz, hablábamos todavía mucho del espacio y se nos ocurre hacer la parrilla de luces como es ahora, ¿no? Es los puntales de construcción que están pegados a los costados y los transversales que nos permiten recorrer la barra donde es necesario. Y a partir de ahí, pues ya el búnker empieza a crecer mucho como es ahora. Es una de las poquísimas salas independientes que hay, no solo en La Paz, sino en el país. Y se mantiene y es útil y necesaria para todos. Pero es importante decir que el búnker, como espacio de ensayo, como espacio escénico y como espacio cultural, aún hasta hoy, se hace a fuerza de cariño, se hace con las manos. Realmente hay pocos lugares que yo conozca que tengan tanto cariño invertido por toda la gente que pasa por acá para que exista.